Bueno, aquí seguimos con nuestro bloque internacional de nuestro programa semanal Proyecto Segunda República. Adrián, ¿qué tema tenemos para tocar hoy dentro de lo que llamamos bloque internacional? Bueno, la semana pasada tocamos el tema de las banderas falsas, que tuvo muchos buenos comentarios, y hoy vamos a tocar un tema que, lo sabemos, es políticamente muy incorrecto, pero es un tema muy importante y creemos que no puede haber autocensura, hay que tocar todos los temas que tengan importancia. Y vamos a hacer un enfoque distinto de ese libro que ha sido traducido a tantos idiomas y que desde hace más de un siglo se viene leyendo en tantas partes del mundo, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Fíjense, y acá le vamos a dar un enfoque distinto orientado hacia el interés nacional argentino, Enrique, que nosotros, salvo en este programa, jamás nos referimos ni mencionamos los protocolos de los sabios de Sion. Por una sencilla razón, y ahora lo vamos a ver, porque no hay pruebas de que sean genuinos, pero creemos que de todos modos hay que abordarlo. Es verdad, pero bueno, ¿qué son, Adrián, los protocolos? Mira, en realidad son las actas supuestamente filtradas de una reunión secreta de yo los voy a describir con mis palabras, los máximos poderosos del mundo, lo que hoy nosotros en la Segunda República llamamos los dueños del poder global. Pero esto ocurrió por allá por fines del siglo XIX. Describen en 24 actas o protocolos, como se los denominó después, los ejes de un plan de dominio planetario por una muy pequeña, pero muy poderosa élite, por un grupo muy pequeño que ha amasado poder prácticamente ilegítimo, porque no les corresponde, no es democrático, y que sí discriminan con el uso de ese poder contra el resto de todos del mundo. Por supuesto lo hacen de una manera inteligente, lo hacen de una forma coordinada, con lo cual muchos van a decir, es una conspiración. Lo hacen con una estrategia a largo, diría muy largo plazo, siglos, muchas generaciones, y con un objetivo último, que es instaurar un gobierno mundial, que nosotros también venimos hablando del peligro de que vemos los indicios a diario, de que nos están arrastrando a un gobierno mundial real. Hoy estamos en un gobierno mundial de hecho que ellos mismos llaman globalización. Bueno, lo que se viene es un gobierno mundial de derecho, pero esto ya venía planificado a fines del siglo XIX y que tiene tácticas a corto plazo, estrategias a largo plazo, las tácticas, las acciones concretas a corto plazo, y que tiene incluso instancias de autocontrol, cómo van ajustando la puntería, cómo van dirimiendo cosas internas, desacuerdos internos, y por supuesto cómo van tomando las decisiones y los ajustes que corresponden. Vos fíjate, su autenticidad es totalmente inverificable. Es más, podemos tildarlo de panfleto, de libelo, de lo que sea. Pero lo que sí está claro, que es la conclusión que cualquier lector llega al final luego de leerlo, es que es lo que está pasando hoy. Claro, y extrañamente, y ahora vamos a ver de dónde viene, porque no hay prueba alguna de la legitimidad, de la genuinidad de este documento. Incluso si uno los mira, lo lee atentamente y desapasionadamente, ve que en realidad son dos libros. Por un lado es una descripción estratégica a largo plazo, con tácticas a corto plazo, de cómo ir haciéndose de todas las riendas de poder del mundo, por parte de una élite pequeña, eminentemente privada, para lograr un gobierno mundial. Pero después está la segunda parte del libro, que está, no es que sean dos partes sucesivas, sino que está todo medio entremezclado. Cuando logren su poder mundial, cuando logren su gobierno mundial instaurado, proponen de una forma muy inteligente cómo manejar la política, cómo manejar la moneda soberana, cómo manejar la obra pública, cómo manejar el trabajo, con lo cual es muy interesante. Ellos saben cómo se hacen las cosas, lo saben desde hace siglos, o por lo menos desde fines del siglo XIX, pero dicen, eso lo dejamos para cuando nosotros podamos imponer el gobierno mundial. Mientras tanto, vamos a tratar de desarticular todo para que nos vengan a pedir prácticamente a gritos, por favor, háganse cargo, hagan su gobierno mundial. Pero bueno, la pregunta del millón acá es ¿quiénes lo redactaron? Y hay varias opciones. La primera que salta a la vista es los Illuminati de Baviera, esta sociedad secreta fundada por Adam Weishaupt allá en 1776. Su símbolo todos lo conocen, lo pueden ver en el billete de $1, es esa pirámide extraña con un ojo que todo lo ve. Y a mi opinión personal, por cómo están redactados,
encajaría perfectamente dentro de lo que es el acta de una reunión de una logia. Vos sabés, Adrián, que cuando estas sociedades secretas tienen sus reuniones, siempre hay un venerable maestro que desde el estrado habla, y a su lado hay un secretario que toma nota a mano de todo lo que va diciendo. Y bueno, el venerable puede hablar más rápido de lo que el secretario tiene la capacidad de escribir, y por eso en la redacción misma de los protocolos se notan saltos de redacción, como que falta un pedazo, como que están hablando de una cosa y se corta, y después empiezan hablando totalmente de otra, como que el que escribía no alcanzó a notar, y eso se nota en varias partes de los protocolos. Hay varios saltos de esta naturaleza, y después, por ser actas de varias reuniones, no solo de una, tocan temas variados y vuelven sobre un tema y sobre otro en varias oportunidades de una manera muy desordenada, y eso es lo que, a mi entender, me lleva a la conclusión de que se trata de actas de reuniones de sociedades secretas en las cuales el secretario encargado de llevar las notas no tenía una mano muy veloz. Es verdad eso, Enrique, y eso explica la inconsistencia y la desprolijidad de los 24 actas, de los 24 protocolos estos. Sí, porque hasta hay un protocolo que falta entero, está el título y no está el protocolo. Tal cual. Entonces está claro. La otra posibilidad sería, bueno, las máximas instancias también, hablando de logias masónicas, pero ya hablando de la masonería inglesa, con el rito escocés o la francmasonería, eso sí, hablando siempre del grado 33. Que son hermanos los Illuminati y la masonería, pero sí, o puede ser una mezcla de ambas. Pero, exacto, eso nunca se sabe, porque casualmente, como son sociedades secretas, nosotros que estamos afuera no sabemos lo que hacen, ni quiénes son, ni cómo se agrupan. O sea que puede ser cualquier cosa de este lado de la posibilidad, que sería sociedades secretas. La tercera opción, que ha sido la piedra de escándalo, es que sean las actas, obviamente sacadas en forma clandestina, del primer congreso sionista presidido por Teodoro Herzl, el padre fundador del sionismo, que escribió el Estado judío, donde nombra a la República Argentina como un lugar potencial para instaurar un Estado judío, y que se llevaron a cabo entre el 20 y el 31 de agosto de 1897. Esa sería la tercera opción, que quizás es una de las que ahora vamos a describir en mayor detalle. Y la cuarta opción es que sean falsos, que sean una falsificación por la policía del zar, estamos hablando de 1896, 1897, o vas a saber, puede haber sido por la policía prusiana, una falsificación. Sin embargo, saltan a la fama mundial estos 24 protocolos cuando se publica una obra que se llamó El Anticristo como posibilidad inmediata de gobierno, de un monje ruso, Sergei Nilus, cuyo capítulo 12 se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Pero aclaremos, Sergei Nilus, que obviamente fue uno de los primeros que tuvo estas actas, no recibió una carpeta que diga Protocolos de los sabios de Sion. Yo creo que este nombre, Protocolos de los sabios de Sion, se los da él. Y ahí está la piedra de escándalo, porque estaba aludiendo directamente a un poder judío, un poder sionista. Y acá creo que es importante hacer, Enrique, una clara aclaración respecto de que hay 4 categorías que tenemos que tener bien en claro cuando hablamos de estos temas tan ríspidos, que hay que diferenciarlos. Por un lado está el pueblo judío, una comunidad muy pequeña. Aún hoy las cifras oficiales de la comunidad judía a nivel mundial habla de 16 millones en todo el mundo, con lo cual serían el 0,2% de la población del planeta, de 7.000 millones. O sea que el 99,8% de la población del planeta no es miembro de la comunidad judía. La mayoría de la comunidad judía es, especialmente su dirigencia, es de origen ashkenazim. Usted sabe que están los sefardíes, que probablemente pueden reclamar una descendencia directa de los israelíes y los hebreos de la Biblia, y los ashkenazim, que en realidad es una tribu, los casaríes, que se convirtieron en masa en el siglo IX al judaísmo, y que no tienen una gota de sangre de los judíos originales, los israelitas originales de la Biblia. Esto lo explica muy bien Arthur Koestler, un escritor, un investigador judío, en La 13ª tribu, un libro que ha sido hasta piedra de escándalo, valga la reiteración, para la propia convengamos dirigencia. Que todo libro que se meta con estos temas es piedra del escándalo donde vaya, ¿no? La segunda categoría, la religión judía, que también tiene 3.000 años, se basa sobre sus libros sagrados, la Torá, el Talmud.
El proyecto Segunda República, esto que lo decimos en forma enfática, se opone a todo tipo de discriminación por razones religiosas. Que en pleno siglo XXI alguien discrimina a otra persona por razones religiosas, o es un tarado total, o es absolutamente inadmisible, y nosotros lo rechazamos por completo. Máxime, la religión judía, que no es intrusiva y no es evangelizadora, no van golpeando puerta por puerta diciendo conviértase. Jamás un judío va a tratar de convertirlo, con lo cual un rechazo del judaísmo por la religión es un absurdo, es una idiotez total. Tercera categoría, y acá entramos en un tema ya mucho más ríspido quizás, el sionismo, que tendrá más o menos 400 años de historia, pero que sí se consolida a fines del siglo XIX, con objetivos políticos, geopolíticos, raciales, íntimamente ligados a las familias Rothschild, a la familia Warburg, a la familia Lazard, a distintas familias, y que incluso tiene el sionismo hoy, casi diría la mayoría de sus acólitos, no son judíos, promueven los intereses del sionismo a nivel mundial, pero encontramos a fanáticos sionistas, a la familia Bush, a la familia Clinton, a Churchill en la historia, al actual presidente Obama, al vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos, que aunque es nominalmente católico, dijo, no hay que ser judío para ser sionista, yo soy sionista, y es verdad, se adscriben a una doctrina política, ideológica, fundamentalista, racial, que es lo que proponía originalmente Teodoro Herzl. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Y la cuarta categoría es el Estado de Israel, un Estado fundado en 1948, como resultado de acciones de grupos terroristas sionistas muy bien financiados por Occidente, que coparon y le robaron las tierras a los palestinos, hoy encerrándolos con un muro de 800 kilómetros de largo y de 20 metros de altura, en distintos reductos. El más conocido es el de la Franja de Gaza, que se ha transformado en un auténtico campo de concentración al aire libre, un Auschwitz en Medio Oriente. Entonces distingamos esas cuatro categorías: el pueblo judío, la religión judía, el sionismo y el Estado de Israel. Si nosotros criticamos, y lo hacemos muy vehemente, a alguna de estas categorías, es a la del sionismo como una propuesta racial, fundamentalista, geopolítica e ideológica, y desde luego el Estado de Israel, que como cualquier Estado puede cometer cosas buenas o puede cometer atropellos y genocidios en masa. Pero bueno, recapitulando un poco, si supuestamente el origen de estos protocolos o quien los da a conocer es Sergei Nilus, que Sergei Nilus, lo poco que se sabe de él es que era un monje y que era un agente del zar, un espía, más no se sabe de él, pero lo que sí está claro, luego de leerlos desde el siglo XXI, es que este señor tenía la bola de cristal. Innegablemente, si era una falsificación, o si a Sergei Nilus se le ocurrió, lo inventó, o fue una novela, o anda a saber tenía una bola de cristal pero gigantesca. Sí, tenía la capacidad de ver el futuro, porque esto estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La primera edición sale en 1907, ¿no es así? 1902, Henry Ford traduce el original ruso de Sergei Nilus y lo publica en un diario que él manejaba, que se llamaba The Dearborn Independent, Dearborn siendo la ciudad en Michigan, que es la sede hasta el día de hoy de la empresa Ford Motor, la de los autos Ford, y luego publica un libro, otra piedra de escándalo, que se llama El Judío Internacional, para demostrar la veracidad de lo que él había dicho ahí. Es real que no hay forma alguna de determinar quiénes lo redactaron, cómo fue hecho, ni nada por el estilo. Sí cobraron gran importancia luego de la Primera Guerra Mundial y muy especialmente luego de la Revolución Bolchevique, que muchos lo vieron como una suerte de prueba real y viviente de lo que estamos diciendo en este momento. Fíjense que lo que decías vos recién, Enrique, se sabe que hay una copia, un ejemplar radicado el 10 de agosto de 1906 en la biblioteca del Museo Británico de Londres, bajo la referencia, etcétera, acá tenemos todos los datos, pero eso también, muchos dicen, no, pero eso no es prueba de nada, y tienen razón, porque grandes partes de estos 24 protocolos también se remontan a un libro de 1864 escrito por un masón francés, Maurice Joly, que se llamaba, era una especie de sátira política, Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu. Y también hay partes que son muy reminiscentes de una novela publicada en 1868 de Hermann Goethe, alemán, que se llamaba Biarritz, especialmente un capítulo que se titula El cementerio judío de Praga y el consejo de representantes de las 12 tribus de Israel, donde supuestamente se encontraban para confabular el control del mundo. Pero insisto, esto es una novela. Entonces eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Son reales?
Y la respuesta es obvia, imposible determinado. Es más, cuando se hicieron muy populares a principios del siglo XX, se llegó a hacer un juicio en Basilea, en Suiza, y la conclusión del tribunal es, no se puede determinar si son genuinos o si no son genuinos. O sea, por eso que nosotros evitamos, en realidad, nunca nos mencionamos en absoluto. Pero lo que dijo recién Enrique es lo real. Serán políticamente incorrectos, tendrán una prensa terriblemente contraria desde hace 80, 90 años. Pero hay una cosa que quizás es la prueba ácida, se están cumpliendo. Y cuando nosotros hacemos este programa, el objetivo nuestro es cómo se están cumpliendo a nivel mundial, y no estoy hablando de alguna cosa de hace 30 años, hoy se están cumpliendo a nivel mundial y se están cumpliendo muy especialmente en la República Argentina, con lo cual no lo pongamos en cabeza de nadie en particular, pero sepamos que esto es la prueba en los hechos de que hay una estructura muy pequeña que controla el mundo y que tiene determinada planificación y que la está llevando a cabo, la está imponiendo y la está logrando. Y eso debiera preocuparnos. Después veremos, yo no creo que sea ningún grupo en particular. Yo mismo lo he definido para quienes les interese en mi libro El cerebro del mundo, donde describo un conjunto de think tanks, hemos hecho un especial de doctrina al respecto, un conjunto de think tanks de bancos de cerebro que van planificando, van ajustando y van promoviendo todo aquello que los va a llevar a su objetivo declarado de imponer un gobierno mundial de derecho. Después veremos quiénes son, es más, en el libro lo describimos, no es un secreto oculto, la información está. Banqueros, gente de los medios, gente del dinero, gente de la industria, gente que está en el gobierno, académicos, periodistas, hay todo un conjunto de personas, no es privativo de un solo grupo, pero sí están todos alineados a este objetivo en común. Pero bueno, Adrián, en concreto, ¿qué dicen estos protocolos? Sería lindo a lo mejor repasar algunos de los puntos. El libro es extenso, no lo podemos repasar todo, pero algunos que quizás te voy tirando algunas perlitas. Sí, sí. En nuestros días, el poder del oro ha reemplazado al poder de los gobiernos. Eso creo que lo vamos viendo, el poder del oro acá. Ubiquémonos a medida que vamos leyendo estos pequeños tramos, que estamos hablando de algo redactado en 1896 supuestamente y traducido un montón de idiomas, y esto es una traducción en castellano que habría que ver inclusive si está correcta o no. Muchos pícaros le han agregado nosotros los judíos, por ejemplo. Pero eso es un agregado, porque en definitiva las actas hablan de nosotros como una estructura de poder, nosotros como una suerte de logia, incluso algunos hablan nosotros los masones. Los pueblos están idiotizados por el alcohol y los licores, su juventud embrutecida y el libertinaje precoz al que la han empujado nuestros agentes, maestros, criados, gobernantes en las casas ricas, otros agentes nuestras mujeres en los centros de diversión. A estas últimas hay que sumar las que se llaman mujeres de mundo, imitadoras voluntarias del libertinaje de aquellas y de su lujo. Nuestra palabra de orden es la fuerza y la hipocresía. Yo creo que ahí está una clave muy importante, y esta frase sí, a veces la utilizamos nosotros. Fuerza e hipocresía, o sea, te mato a golpes y después tengo la hipocresía de decir, lo hice para beneficiarte. Invado tu país, mato 2 millones de personas para sacarte un monstruo que se llama Saddam Hussein, que tiene armas de destrucción masiva, y después digo, uy, no me di cuenta, no estaban, nunca las encontré. Te presto gigantescas cifras de dinero porque te impuse gobernantes que se endeudan, y después, uy, no puedes pagar, bueno, te hago un nuevo megacanje del megacanje del megacanje. Fuerza e hipocresía. Solo la fuerza puede triunfar en política. La violencia ha de ser un principio, la hipocresía y la astucia una regla. Es necesario que las guerras, a ser posible, no confieran ninguna ventaja territorial a los beligerantes. La guerra queda así transportada al terreno económico, con lo que las naciones verán la fuerza de nuestra supremacía. Eso lo venimos diciendo una y otra vez en este programa. Argentina no está invadida territorialmente. No hay un ejército norteamericano, por ejemplo, o un ejército brasileño o chileno para que actúen en nombre de los poderosos que nos hayan invadido. No es necesario. El control económico financiero es tan total que con eso les basta. Es más, hay una parte justo antes de esa, Enrique, que dice, no debemos detenernos como espantados delante de la corrupción, del engaño, de la traición, siempre que estos sean para ayudarnos a llegar a nuestros fines.
Los gobernantes elegidos entre el pueblo por nosotros mismos en razón de sus aptitudes serviles serán individuos no preparados para el gobierno del país. Así, por este camino, vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez fácilmente manejables por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros, de nuestros especialistas educados y formados desde su tierna edad en el manejo de los negocios de todo el mundo. Aquí, Enrique, la tentación dirían, sería decir Menem, Cristina, Néstor, De la Rúa, Bush, Clinton, Cameron, Berlusconi, son todos los gobernantes del mundo, lamentablemente sí. Prensa. Por la prensa hemos conquistado toda la influencia, quedando nosotros ocultos en la sombra, y gracias a ella hemos podido amasar el oro con nuestras manos como precio de los torrentes de lágrimas y de sangre, en medio de los cuales hemos podido arrebatarlo. Hoy puedo anunciarlo que nos encontramos ya cerca del fin. Nos queda por recorrer un poco de camino y el círculo de la serpiente simbólica, representación de nuestro pueblo, quedará cerrado. Cuando esto se verifique, los estados de Europa quedarán aprisionados como un fuerte anillo. Ya cuando hablan de simbología como el símbolo de la serpiente, es netamente masónico. Hagamos una aclaración. Esto para mí es la admisión de un plan de gobierno mundial ya a fines del siglo XIX. En la mayoría de los libros o ediciones de los protocolos aparece una serpiente que empieza en Jerusalén y termina en Jerusalén, con lo cual uno diría, claro, le están tirando otra vez a los judíos. Cuidado. Es parte del plan de gobierno mundial que nosotros venimos denunciando desde acá, tener distintas sedes: Nueva York para las finanzas, Washington DC para la sede militar, Londres para la política. El auténtico cerebro de esto está en Londres, Roma como una suerte de sede del ecumenismo, la religión light que necesita este sistema, y como máxima instancia coronar al rey del mundo en Jerusalén, con la reconstrucción del templo de Salomón. Y ese rey del mundo no es que va a ser un miembro de la comunidad sionista o la comunidad judía. Nosotros creemos que va a ser el futuro rey de Inglaterra, Guillermo, el nieto de la actual reina, que está siendo preparado para esa función. Con lo cual, acá no hay respuestas simplistas. Eso no es. Acá hay una estructura sumamente compleja, y esta serpiente en alguna medida que recorre, pasa por Moscú, pasa por San Petersburgo, pasa por Alemania, por la propia Inglaterra y vuelve a Jerusalén, es una forma bíblica, profética de decir: cuando podamos instaurar nuestro gobierno mundial con nuestro rey mundial en Jerusalén, ahí habrá llegado el gobierno mundial en forma definitiva, y lo venimos describiendo acá. Tiene instancias, tiene etapas, y es lo que está ocurriendo. Hay una noticia que te la voy a traer para el próximo programa, que habla del príncipe Harry, que hizo unas declaraciones ahora que volvió de la guerra en Medio Oriente, vamos a hablar diciendo: matar musulmanes es tan divertido como jugar a la PlayStation. Ese es el hermano del futuro rey de Inglaterra, que es el futuro rey del mundo. Bien. Charlatanes inagotables han transformado las sesiones de los parlamentos y las asambleas gubernativas en torneos oratorios. Periodistas audaces, panfletistas sin pizca de vergüenza, atacan todos los días a los gobernantes. Los abusos del poder perpetrarán finalmente el derrumbamiento de todas las instituciones, y todo caerá destruido a los golpes de las turbas enloquecidas. Los pueblos están encadenados a un rudo trabajo, más fuertemente de lo que podrían encadenarlos la servidumbre y la esclavitud. ¿Les suena familiar eso? Charlatanes inagotables han transformado las sesiones de los parlamentos y las asambleas en torneos oratorios. El Congreso argentino, yo le puedo decir, el Congreso norteamericano lo mismo, o el Parlamento británico. ¿Qué puede significar para el proletario, para el obrero que vive encorvado sobre su rudo trabajo, agobiado por la miseria, el derecho que se concede al charlatán incansable, al periodista que escribe toda clase de necedades, aún de asuntos serios que no conoce? Desde el momento que el proletario no saca otra ventaja de la Constitución
que las miserables migajas que dejamos caer de nuestra mesa como precio de un voto emitido conforme con nuestra consigna en fervor de nuestros agentes e intermediarios. Esto es la Argentina actual, es el kirchnerismo, esto es es el kirchnerismo descripto a la perfección, mientras que el pobre pueblo, sea clase media, trabaja para pagar impuestos, para mantener a toda esta lacra. Después hay un 50%, vamos a hablar de las cifras reales, no las del INDEC, un 50% que se pone de hambre, que no tiene salud, que no tiene nada, que depende de una changa, que depende de un trabajo donde aún gente que trabaja para el Estado está en negro y está en planta transitoria. ¿Por qué? Porque en definitiva el trabajador, nadie le interesa al trabajador, nadie hace nada por el trabajador, los usan. ¿Para qué? Para que cada 4 años vayan como ovejitas a colocar su voto en el misterio de la urna. ¿Para qué? Para seguir perpetuando a los usurpadores de la Casa Rosada y a los usurpadores del Congreso y de las gobernaciones y de las municipalidades. Los derechos republicanos para el pobre diablo no son sino una amarga ironía. Hablando del trabajador, ¿no? La necesidad de un trabajo diario no le permite gozar, pero en cambio esos derechos le privan de la garantía de una ganancia constante y segura, y lo que entregan atado de pies y manos a las huelgas, a los patrones o a los compañeros. El hambre dará al capital más derechos sobre el obrero que los que jamás otorgaron a la aristocracia, la ley y el poder de los monarcas. Por eso es que la pobreza, quizás no el hambre como hubo hambrunas en otros países, Ucrania por ejemplo, el hambre en este caso es la pobreza que no le permite al pobre trabajador, al pobre indigente, entender quién es su verdadero enemigo. Mediante la miseria, el odio y la envidia que ella produce, manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los que se oponen a nuestros designios. Esto están describiendo la cámpora acá, evidentemente. Todas las ruedas del mecanismo de los gobiernos dependen de un motor que está en nuestras manos. Ese motor es el oro. El problema del capital de nuestro gobierno está en debilitar el espíritu público por la crítica, en hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la oposición, en distraer las actividades de los espíritus con banales escaramuzas y torneos de oratoria. Para adueñarse de la opinión pública es necesario tenerla siempre suspensa y vacilante, expresando por todos lados y por largo tiempo tantas opiniones contradictorias que se saquen sus propias conclusiones por perderse en ese laberinto de ideas y por persuadirse que es mejor para ellos no tener opinión alguna en política. Por eso o sea, yo de política no hablo. No hablemos de política en esta mesa. Por eso nosotros mismos le decimos, no crea ni en el gobierno, no crea en la oposición, no crea en lo que lee en los diarios, por más que diga La Nación o Clarín arriba, e incluso utilice al máximo su cerebro, no piense con el cerebro ajeno, aún todo lo que decimos nosotros, que le puede parecer a muchos atractivo, también verifíquelo, piénselo, sopéselo. Uno de los protocolos es muy interesante, esto lo voy a leer yo, Enrique. Muy pronto, estamos hablando de 1896, muy pronto constituiremos enormes monopolios, verdaderos almacenes de riquezas colosales a los que los capitales de los pueblos, aún los más grandes, defenderán de tal manera que al final serán absorbidos los pequeños negocios, así como el crédito de los estados en vísperas de una catástrofe política. Están describiendo las multinacionales. Al mismo tiempo hay que proteger eficazmente el comercio y la industria, y más todavía la especulación, cuyo papel es servir de contrapeso a la industria, porque la industria crea y la especulación destruye. Sin la especulación, sigue diciendo, la industria aumentaría los capitales particulares, mejoraría la agricultura, liberaría las tierras de los gravámenes asignados por los préstamos de los bancos hipotecarios del crédito territorial. Esto le pasó a Henry Ford. Henry Ford, que fue el que publicó uno de los que publicó este libro, le querían imponer créditos para la Ford Motor Company y él dijo, yo no necesito créditos, yo con utilizar las propias utilidades financio el crecimiento de mi fábrica, no necesito endeudarme. Ford inventó la producción industrial. Exactamente, en masa. La línea de montaje. Por eso, en definitiva, la familia Ford le terminaron quitando la empresa. Pero bueno, eso es otro cuento. Bueno, a uno le haremos ver nuestra fuerza por medio de los atentados. Esto es, del terror a todos,
Si es que todos se rebelen contra nosotros, contestaremos con los cañones americanos, los chinos o los japoneses. Prestemos mucha atención. Recuerde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde es una estructura de poder tan grande que puede oponer Alemania contra Inglaterra, Inglaterra contra Francia, Rusia contra Estados Unidos. Pueden manejar para que divida e imperar, que es la vieja geopolítica británica. Pero están hablando del terrorismo. Haremos ver nuestra fuerza a través de los atentados y del terror. Pensemos un poquito, ¿eh? Otro muy importante, escuche este: haremos subir los salarios, pero de tal manera que esta alza no reporte ningún provecho a los obreros y a los trabajadores, porque al mismo tiempo habremos provocado el encarecimiento de todos los artículos de primera necesidad, inflación, controlar y mantener empobrecidos a los pueblos a través de la inflación. Los gobernantes firmarán los papeles sin leerlos. ¿Sirven por interés personal o por ambición? Rodearemos asimismo nuestro gobierno de todo un mundo de economistas. He aquí por qué las ciencias económicas son las más útiles y que importa tanto que se las enseñe a nuestros agentes. Estaremos rodeados de una pléyada de banqueros, industriales, capitalistas y más que todo eso de millonarios, supuesto que, en último término, los guarismos son los que deciden todo. Fíjense quiénes son los que opinan sobre que hay que pagar la deuda externa: Daniel Marx, Sturzenegger, Cavallo, Melconian, Redrado, Pratgay, Lavagna, Lauía. Sus agentes a los que los mandaron a la Facultad de Economía, que ellos la crearon. Y lógico, porque la Facultad de Economía, ellos diseñaron el programa de estudios. Sí, señor. Bien. Nuestro supergobierno se halla en las condiciones extralegales en las que se ha convertido en llamar con una palabra demasiado enérgica: dictadura. Ojo, están diciendo cuando nuestro gobierno mundial sea finalmente instaurado, que todavía no llegó, hoy tenemos el gobierno mundial de hecho, globalización. Cuando hayan instaurado el gobierno mundial de derecho, te lo están anunciando desde hace 110 años como mínimo, va a ser una dictadura. Tenemos en nuestras manos ambiciones desmedidas, avideces ardientes, venganzas despiadadas, odios rencorosos. De nosotros proviene ese terror que todo lo ha invadido. Bajo nuestras órdenes militan hombres de todas las opiniones, de todas las creencias, restauradores de la monarquía, demagogos, socialistas, comunistas y de todo género de utopías. A todo el mundo hemos enganchado en nuestra empresa y cada uno de ellos va minando las ruinas de poder y se afana por acabar de derribar lo que aún queda en pie. Yo quisiera repetir apenas unas partes, porque en el quinto pilar del proyecto Segunda República, que habla de los valores, le damos una enorme importancia a restaurar los valores que hemos ido perdiendo, que se han ido erosionando. Tenemos en nuestras manos, dice este protocolo, ambiciones desmedidas, avideces ardientes, venganzas despiadadas, odios rencorosos. Un sistema planetario que se base sobre esto está condenado a destruir a la humanidad. Hemos desarreglado la jurisdicción, las elecciones, la prensa, la libertad individual y más que nada la educación y la instrucción, que son piedras angulares en las que la existencia libre debe descansar. Hemos corrompido, embrutecido y prostituido a la juventud por una educación cimentada en los principios y teorías que sabemos que son falsos y que no obstante han sido inspirados por nosotros. Además de esto, las leyes existentes, sin mudarlas en su esencia, las hemos desfigurado con interpretaciones contradictorias, obteniendo resultados admirables. Acá hay una para los Kirchner. Fraguaremos la elección de presidentes que tengan en su pasado alguna mancha infamante oculta. Néstor, los fondos de Santa Cruz, ahí empezó toda la joda, Ni hablar ahora de las bóvedas, los bolsos, los Lázaro Báez y toda esa gente. El temor a las revelaciones y al escándalo por parte de estos gobernantes y el deseo de todo hombre que llega al poder de conservar sus privilegios y los honores que consigo lleva el puesto, los convertirán en fieles ejecutores de nuestras órdenes. O sea, Cristina, hacé lo que nosotros te decimos, porque si no, publicamos todos tus chanchullos y no te damos fueros de inmunidad, como le dimos a Carlos Saúl Menem, para que como senador vitalicio pueda seguir disfrutando de todo su dinero robado. Pues fíjate, ahora te voy a leer el protocolo de 12
este protocolo 12 habla específicamente de la prensa, y a mí siempre me llamó la atención que acá existe un diario que se llama Página 12 y que uno cuenta las páginas y no son 12 páginas, porque se entendería si fueran 12 páginas, pero no, son muchas más. Pero ahora al leer el protocolo 12 se entiende a qué tipo de ideología puede llegar a obedecer un diario así. Un mensaje simbólico masónico, ¿no? Con la prensa obraremos de la manera siguiente. ¿Qué papel desempeña la prensa en la actualidad? Ella sirve para encender las pasiones o mantener el egoísmo de los partidos. La prensa es banal, injusta, aduladora y los hombres en su gran mayoría no comprenden bien para qué sirve. Todos los periódicos editados por nosotros serán aparentemente de tendencias y opiniones de las más opuestas, lo que despertará la confianza en ellos y les atraerá a nuestros adversarios sin recelos. Caerán en el plazo y resultarán inofensivos. Un órgano, cuando menos, será la antípoda de nuestras ideas. Nuestros contrarios tomarán en ese pseudo opositor un aliado suyo y nos describirá su juego. Representarán nuestros periódicos todas las tendencias, las aristocráticas unos, las republicanas otros, igualmente las revolucionarias y aún las anarquistas, pero esto naturalmente se entiende mientras esté en vigor la Constitución. Como el dios Vishnu de 100 manos, cada una de ellas acelerará el cambio de la sociedad. Esas manos guiarán a la opinión en el sentido que convenga a nuestros intereses, porque un hombre que vive en un medio demasiado agitado pierde la facultad de razonar y se abandona fácilmente a la sugestión. Uno de los insiders de los que estaban al tanto de todo esto, Vladimir Lenin, decía, una frase muy inteligente: hay que controlar la acción y la reacción. Como saben que cada acción política que se lleve va a generar una reacción, antes que esa reacción lo copen gente auténticamente identificada con el país, ellos ya arman un canal para viabilizarlo y o bien mandarlo a un camino muerto, a una calle sin salida, o directamente hacer que fracasen sus intentos. Pero bueno, acá ya a partir del protocolo 13 me llama la atención porque empiezan a describir cosas que son muy lógicas, sí, y que ellos saben cómo se deberían hacer las cosas, pero no lo hacen. Primero quieren crear el Esto caos. lo reservan para cuando ellos tengan su gobierno mundial. Lo reservan. Nos quedamos con poquito tiempo, pero leamos un par, creo que vale la pena. Progreso. No existe entre ellos uno solo que vea que tras esta palabra se oculta un error en todos los casos en que se trate de inventos materiales, pues la verdad es una y no sabe ni puede progresar. El progreso, como una idea falsa, sirve para oscurecer la verdad a fin de que nadie la conozca fuera de nosotros, los elegidos, los depositarios de la verdad. Mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas a todos los que son y pueden ser agentes aptos. Estas logias formarán el principal centro de enseñanza y el medio de nuestra mejor influencia y difusión de nuestras actividades. Déjame, Enrique, en honor al tiempo, hay uno muy cortito que creo que vale la pena mencionar, porque imagínense, en el siglo XIX no podían prever los adelantos tecnológicos, por eso que suenan a veces medio torpes estas previsiones. Pero el protocolo 26 dice: el sistema de represión del pensamiento ya está en vigor en el método llamado enseñanza por medio de la imagen, que debe transformar a los pueblos en animales dóciles, que no piensen, que necesiten la representación por las imágenes para comprenderlas. Claro, en 1896 no se podía prever la televisión, high definition y 500 canales por cable. No, y la gente estupefacida con los teléfonos. Todos los evidentemente tenía la bola de cristal el que escribió esto. Está claro. Cerremos con un par que son para mensajes para Cristina, porque no me imagino de otra forma, que el protocolo 25 habla de lo siguiente:
La emisión de moneda actualmente no está en general en proporción con el consumo por cabeza y no puede por lo mismo satisfacer las necesidades de los obreros. La emisión de la moneda debe estar en relación con el aumento de la población y es necesario que se tome en consideración a los niños que consumen y cuestan desde que nacen. Déjame hacerte un paréntesis acá. Esto es moneda soberana que venimos diciendo nosotros. Este párrafo, tal cual aparece en la traducción al español de los Protocolo 25. protocolos de los sabios de Sion, está textual, extraído del libro El orden económico natural de Silvio Gesell. Sí, sí. Y ese libro surgió más o menos en la misma época. O sea que estos señores que se reunieron para elaborar este plan de gobierno lo leyeron. Este párrafo especialmente es Silvio Gesell básico. Escuche esto, Kichilov, escuche esto todo el arco político y toda la prensa. Los empréstitos exteriores de un Estado son las sanguijuelas que nunca pueden ya despegarse del cuerpo del Estado y que están chupando si no caen por sí solas y si el Estado no las arroja radicalmente. Pero los Estados generales, lejos de arrancárselas, siguen aplicándoselas, aunque tengan que perecer a consecuencia de las sangrías voluntarias que estas sanguijuelas imponen. En realidad, ¿qué es por otra parte lo que representa un empréstito, especialmente si este viene del exterior? El empréstito, o sea, un crédito, o sea, deuda externa, es la emisión de letras de cambio del gobierno conteniendo una obligación a cierto interés proporcional para pagarla a futuro. Si es a 20 años, se paga el doble. Si es a 60 años, se paga el triple. Por aquí se verá que bajo la forma de la deuda externa, el Estado toma hasta los últimos centavos del pobre, invirtiéndolos en pagar a los ricos extranjeros, pagadores seriales, de los que ha tomado prestado el dinero, en vez de ir acumulando las riquezas para sus necesidades. Pero una vez que nosotros nos hemos ganado a las personas que nos sean necesarias para hacer que estos empréstitos se pasen al exterior, todas las riquezas de los estados pasarán a nuestras arcas y a nuestras capas. O sea, les está diciendo en definitiva que la deuda pública son sanguijuelas, que lo peor que puede hacer un Estado es justamente no aplicar las pautas que ellos mismos dicen de emisión de moneda soberana y hacer en su lugar empréstitos. O sea, saben que es lo correcto, sabían muy bien que era lo que había que hacer, pero le han dicho a todos los gobernantes, para eso han financiado sus campañas, ustedes tienen que hacer lo que les decimos nosotros. Cerremos, Enrique, porque ya ahora sí se nos termina el tiempo. Déjame leerte el último, sí, perdón. Porque esto queda colgando de lo que vos decías. Miren esto. Para el pago de los intereses es necesario recurrir a nuevos empréstitos que no absorben sino que aumentan la deuda principal. Una vez agotado el crédito, se necesita recurrir a nuevos impuestos y estos sirven no para cubrir el empréstito, es decir, la deuda contraída, sino solo para pagar los intereses del mismo, resultando que por estos impuestos son un pasivo empleado en cubrir el pasivo anterior. Tenemos en nuestras manos la más grande fuerza moderna, el oro. Podemos en 2 días retirar nuestros depósitos de la proporción y cantidad que sea de nuestro agrado. Acá ya están hablando de que la crisis la van a generar retirando el dinero de circulación. Y eso ya lo han ensayado acá en la Argentina en el año 2001. Es lo que va a venir próximamente a nivel mundial. Ya hablamos en programas anteriores que existe la posibilidad de que la próxima crisis, el detonante, sea una imposibilidad en la entrega del oro físico, que cuando la gente vaya a buscar el oro que tiene depositado en los bancos, ese oro no exista, y es lo que le está pasando hoy a Alemania. No puede recuperar 650.000 millones de dólares en oro de Estados Unidos porque no se lo dan, y como Alemania es país derrotado, obviamente no está insistiendo. Entonces tienen en claro cuáles van a ser los disparadores de las crisis. No, los puede uno leer entre líneas. Lo que acabas de leer vos, Enrique, que es el protocolo 21, para el pago de los intereses es necesario recurrir a nuevos empréstitos que no absorben sino que aumentan la deuda principal, es lo que viene declamando y diciendo una y otra vez en distintos medios nuestro asesor financiero económico, el licenciado Héctor Juliano, que estuvo con nosotros, que habla de la deuda como un sistema que está hecho de forma tal de que los estados nunca pueden dejar de ser de deuda. Concluyendo, describen el mundo actual. No importa quién los haya hecho, pero evidentemente tenía una bola de cristal enorme o era parte de un plan a largo plazo que ya sabían cuáles eran las distintas etapas de ese plan. Muy especialmente describen la Argentina de los últimos 30, 40 años. ¿Quiénes lo redactaron?
¿Qué importa? Lo importante es que se están cumpliendo, ese es el tema, y sabiendo de que quienes hicieron esto en 1896 o en 1902 estaban muy en la pomada, leyéndolos podemos empezar a entrever qué es lo que nos depara el destino. El proyecto Segunda República, nuestra visión es que todo esto viene articulado por estos centros de poder mundial, estos think tanks de los cuales venimos hablando una y otra vez con el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg a la cabeza. La importancia que tiene entender esto es que quieren un gobierno mundial, por eso tienen que destruir los estados soberanos. Pilar número 1 del proyecto Segunda República. Quieren quedarse con el valor económico del planeta, por eso han destruido la moneda soberana. Pilar del proyecto Segunda República número 2. Quieren controlar a los países a través de la deuda pública, por ende tienen que imponer deuda pública a través de agentes locales, se llaman Menem, Cristina, Néstor Kichilov, Lavagna, para que los países estén siempre endeudados. Tercer pilar del proyecto Segunda República. Quieren controlar los países a través de la vía democrática, que por supuesto para hacer política democrática hay que tener cientos de millones de dólares, o sea, hacer un sistema republicano subordinado y esclavizado al dinero. Pilar número 4, hay que romper con esa esclavización. Y quinto, quieren destruir la salud psíquica, espiritual y anímica de los pueblos, especialmente los jóvenes, destruyendo nuestros valores. Quinto pilar del proyecto Segunda República, restaurar los valores. Protocolos de los sabios de Sion, un extraño documento que sirve de guía para lo que hay que hacer y para lo que no hay que hacer, y que sirve de guía para saber lo que nos están haciendo delante de nuestras propias narices. Si fueron los masones, si fueron los Illuminati, si fueron fraguados por la policía del zar, si lo hicieron los sionistas, si lo hicieron los hinchas de Boca, no importa. Lo importante es que se están cumpliendo y tenemos que empezar a abrir los ojos al respecto. Pero no tomen nuestra palabra. Consígase un ejemplar, léalo y saque sus propias conclusiones. Bueno, esto ha sido todo nuestro bloque internacional. Si usted se queda ahí, a continuación va a poder ver nuestro bloque de doctrina. Hasta luego.